Mira, a mí sobre todo me preocupa porque el no preocuparse por esta noticia y al ver la pasividad por parte de los diferentes sectores, algunos medios de comunicación serios sí lo han tomado con, valga la redundancia, con la seriedad que le corresponde a este caso. Y yo creo que cerrar un tan solo centro educativo debe de ser condenado para el Estado de Honduras. Y en ese caso, cuando hablamos de que cada vez se cierran más centros educativos y demostrando la inoperancia, demostrando la falencia que existe en el sistema de seguridad en nuestro país y además de eso, la falta de opciones por parte de la Secretaría de Educación, lo único que nos dice a nosotros es que estamos en un estado fallido, donde las autoridades poco o nada hacen para salvaguardar la vida tanto de los estudiantes como del sector docente. Hoy hemos visto cantidad de alumnos, hemos visto docentes y hemos visto también padres de familia que han sido asesinados tanto dentro como fuera de los centros educativos. Y esta noticia de hoy, lo único que nos está diciendo es que aquellos pocos estudiantes que utilizan o que ven como única alternativa la jornada nocturna, hoy se le ven también truncados sus anhelos y sus esperanzas. Cuando vemos que la gran mayoría de jóvenes que optan por la jornada nocturna es porque son padres o madres de familia solteros, es porque trabajan durante el día, porque andan vendiendo en los mercados, porque de repente tienen otra fuente de ingresos, o en la mayoría de los casos incluso es porque estos jóvenes y estas jovencitas necesitan el transcurso del día para buscar un empleo y andan con el currículum bajo el brazo para buscar esa opción y no ven ninguna alternativa porque tampoco hay empleo en el país. Yo creo que esta situación es condenable, esta situación deberíamos en todo caso unirnos y condenar una determinación, una ligereza por parte de la Secretaría de Educación que en lugar de buscar medios alternativos, la única opción que busca es cerrar los centros educativos. ¿Qué proponen ustedes? Lo único que nosotros proponemos es de que inmediatamente tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Seguridad puedan aunar esfuerzos a fin de buscarle alternativas a los jóvenes que hoy optan por buscar... ¿Qué alternativas plantean ustedes? Porque también debemos de recordar que es muy peligroso salir en horas de la noche. Ya se ha convertido la ciudad en muy peligrosa. Mire, nosotros hemos dicho de muchas alternativas, desafortunadamente solo muchas veces son llamadas de tusa. Una de ellas, por ejemplo, es... una de las situaciones por las que los jóvenes se retiran es por la falta de transporte. Al no haber transporte cerca del centro educativo, lógicamente tienen que movilizarse enormes cuadras o muchas veces a pie hasta sus lugares de origen o sus colonias. Al final de cuentas ponen en riesgo su vida. Una de las alternativas es que obviamente que el servicio de transporte público pueda por lo menos atender a estos jóvenes hasta las 10 de la noche como mínimo. Y la otra situación es custodiar los centros educativos, sobre todo a nivel de la jornada nocturna. Esas serían algunas alternativas, pero la otra situación es buscar cómo estos jóvenes puedan involucrarse en otras situaciones en lugar de que tengan que desviarse a situaciones anómalas que al final de cuentas pongan en riesgo su propia vida. ¿Estamos condenando a estos jóvenes al cerrar los centros educativos nocturnos? Es que los jóvenes han venido siendo condenados justamente a que tengan que involucrarse y al final de cuentas poner en riesgo sus vidas. Mire, los jóvenes hoy en día son víctimas y son victimarios. Cuando hay inequidad social, estos jóvenes muchas veces buscan como única alternativa justamente involucrarse en estas situaciones anómalas. Los jóvenes no podemos condenarlos porque anden delinquiendo, no podemos condenarlos porque anden metidos en el crimen organizado, en el narcotráfico. Estos jóvenes también son víctimas porque no hay políticas públicas que de alguna manera ellos pongan en manifiesto, de alguna manera pongan en práctica los talentos. Mira, a mí me da mucha pena decirlo, pero es cierto. Muchos de estos jóvenes que andan en el crimen organizado, en el narcotráfico, en las pandillas, son jóvenes muy talentosos. Muchos de ellos han tenido que involucrarse justamente por la inequidad social, y esa inequidad social produce desintegración familiar, produce de alguna manera produce conflicto a lo interno de los centros educativos y fuera de los centros educativos porque no hay alternativa por parte del Estado de Honduras para poder incentivar a estos jóvenes. Y finalmente, licenciado Andrés Martínez, la alternativa de sábado y domingo, educación a distancia o educación por radio como lo hacía el IER, ¿la ve usted factible o todavía no
no presenta la posibilidad real para los jóvenes de educarse y formarse. Lo que pasa es que el Estado de Honduras debe de tener diferentes alternativas. Eso serían algunas alternativas, pero de entre de ellas está la jornada nocturna. La jornada nocturna bajo ningún punto se puede cerrar. La única manera que se pueda cerrar es cuando hay inoperancia por parte del Estado de Honduras. Eso está don Neri, como que usted, don Neri, como padre de familia, al ser inoperante, al ser irresponsable, no busque una fuente de empleo para generar ingresos y tenga que decirle a sus hijos, váyanse a la calle, váyanse a pedir, corriendo el riesgo que sean atropellados, corriendo el riesgo que sean vituperados, corriendo el riesgo que sean marginados y que sean de alguna manera dañados físicamente y psicológicamente. Eso es inoperancia. No podemos bajo ningún punto salvaguardar, queriendo de alguna manera lavarnos las manos, limpiarnos y de alguna manera y de alguna manera llevar a esos jovencitos a que sean también víctimas de un sistema inequitativo que existe en el país.